Radio La Lumbrera, instrumento evangelístico de la Iglesia Misión Evangélica Nacional de Playa Ancha, Valparaíso, tiene el agrado de presentar su programa Con mi Biblia y un café. Programa destinado a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la exposición de la eterna y bendita Palabra de Dios. Con mi Biblia y un café, y su conductor, el pastor Salomón Enríquez Llévenes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre, para nosotros, usted es uno de nuestros más fieles auditores y seguidores de Radio La Lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es, por cierto, el fin último de nuestro programa. Somos una radio sin fines de lucro. Aquí nosotros no le pedimos donativos, ofrendas, aportes, absolutamente nada. Cada uno de nosotros, los que participamos en este programa, lo hacemos con la más absoluta voluntad y tranquilidad de nuestra conciencia, porque lo que estamos haciendo es para bendecir a nuestro prójimo con lo que Dios nos ha bendecido a nosotros. Agradecemos a todos aquellos que se han suscrito a nuestro programa. Fíjese que cuando empezamos eran 20 suscriptores. Hoy en día ya son más de 170. Y yo creo que cada uno de ellos en algún momento ha oído uno de nuestros programas y a veces lo han vuelto a oír y lo han vuelto a oír. Y eso para nosotros es, pero enormemente, una alegría, un gozo y un contentamiento. ¿Cómo nosotros nos sentimos confortados con nuestros auditores al ellos tomar parte en el programa que nosotros hacemos? Por eso que solamente tenemos que dar a Dios la honra y la gloria, y a cada uno de ustedes agradecer su fidelidad, porque han estado con nosotros hasta el día de hoy, así como es la promesa del Dios eterno a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, nosotros tenemos una vida temporal. Yo no puedo decir que voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, pero el Dios eterno, a través de su palabra, seguirá estando con ustedes, con las nuevas generaciones, con los que vendrán el día de mañana, y sé que serán bendecidos. Y me señala aquí nuestro hermano encargado de sonido, la oración. Perfecto, muchas gracias, porque a veces yo me voy, pero ahí en el comentario y no es la idea. Señor, te damos gracias a esta hora del día en que podemos estar una vez más surcando los cielos, los mares, los aires, llegando a todo el mundo a través de esta gran red que nos permite alcanzar hasta lo último de la tierra. Damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque has sido generoso con nosotros en la provisión de la vida, en la provisión del alimento, en el sustento, Señor, de nuestra salud, porque has estado con nosotros en nuestros momentos tristes, en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de angustia, en nuestras condiciones de depresión. Hemos sentido tu mano de misericordia que nos levanta y nos pone de pie y nos llama y nos invita a continuar caminando. Te agradecemos en este día porque, Padre de los cielos,
Estás allí con aquel que está enfermo, con el que está necesitado, con el que tiene un problema. Soberano Creador, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Y a ti, Padre, damos toda honra y toda gloria, y tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, nos aclare toda verdad a través de tu palabra. Padre, gracias te damos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos los comentarios que nos llegan a nuestro WhatsApp, más 569 9054 8544. Y en especial queremos responder a aquellas inquietudes que nos plantean de qué manera pueden hacer erogaciones, aportes, donaciones u ofrendas, como quieran llamarle. Lo cierto es que no queremos recibir absolutamente nada, porque vuelvo a reiterar lo que mencioné hace un momento atrás. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos para colocar en alto el nombre de Dios, y no queremos de ninguna manera mezclar nuestro servicio al Señor con aquello que manche y que deshonre el nombre de Dios. Con lo que Dios nos ha concedido, nosotros servimos en gratitud al Creador. Por lo tanto, agradecemos enormemente las buenas intenciones y los buenos propósitos. Pero eso que usted está pensando, Dios ya lo proveyó y Él lo cubrió todo. Gracias damos al Dios eterno, porque Él sabe hacer las cosas mejor que como nosotros las pensamos y las planificamos. Alguien mencionó por ahí, es que con esto podrían tal vez. No, ese tal vez no lo hemos pensado. No queremos financiar aquello que no hemos pensado. Y si algo hacemos en el futuro, lo vamos a continuar haciendo para la honra y la gloria de Dios, para exaltar su santo y bendito nombre. Así que, amado oyente, seguidor de Radio La Lumbrera, si algo puedes hacer, pues cerca tuyo hay un necesitado, un menesteroso, un hambriento, alguien que necesita más que esa intención que tú tenías. Vea lo práctico del Evangelio. La fe sin obra es muerta. Entonces, haz que tu fe cobre vida. Y cerca de ti siempre hay alguien que necesita de tu ayuda. Y bueno, como siempre lo estamos haciendo en nuestro programa, vamos a compartir una lectura en la cual está basado el tema que vamos a desarrollar luego. Hoy queremos compartir con ustedes una lectura allí en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 4, del versículo 17 en adelante, porque en ello está basada la exposición del día de hoy. Dice la palabra del Señor lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, me refiero a Efesios capítulo 4, del versículo 17 en adelante, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, y aquí viene el cambio, el quiebre, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y
Ciertamente que esta palabra la hemos elegido para dar el puntapié inicial a lo que queremos compartir en este día. Estamos en el ciclo de identidad cristiana. Por cierto, con mi Biblia y un café. Hoy día tenemos, pero un café muy rico, mire, 45.7 grados de temperatura. Ese café que usted lo puede tener ahí en su boca y saborearlo y lo vuelve y lo revuelve hasta que lo absorbe todo. Pero por sobre todas las cosas, más que el sabor del café, está la enseñanza que nos entrega la palabra de Dios. Y bien le decía, el ciclo de identidad cristiana, hoy desarrollamos el capítulo número 4, aunque con mi Biblia y el café estamos haciendo el capítulo 26. Pero hemos hablado, en las 2 primeras lecciones estuvimos firmes hablando sobre la identidad cristiana, luego hablamos sobre ser escogidos, apartados, separados, sacerdotes reales, reales, no chamullentos, mentirosos, sino que sacerdotes reales, que son capaces de entregar la palabra de Dios tal como ella es, que hablan con verdad y con justicia. Luego, la semana pasada entramos a estudiar y a compartir y a conversar sobre las señales, las marcas que hacen visible esta identidad cristiana. Y, por cierto, ¿por qué lo hacen visible? Porque hablamos en las 2 primeras exposiciones que el sentirnos, en primer lugar, escogidos y elegidos por Dios, nos lleva también a cada uno de nosotros a identificarnos con el Cristo de la gloria. Pero esa identidad tiene marcas visibles por el resto de la sociedad, de la comunidad y del mundo. Y la primera marca que estuvimos compartiendo recién la semana pasada fue precisamente acerca de aquella marca que nos hace verdaderamente estar comprometidos con Cristo. Si cada uno de nosotros no está dispuesto a morir con Jesús para resucitar con Él, todavía no tiene una verdadera identidad cristiana. Les repito esta frase: si cada uno de nosotros no está dispuesto a morir con Cristo para resucitar con Él, todavía no tiene una verdadera identidad cristiana. Por eso que cuando la semana pasada hablamos de esa primera marca que viene en todo hombre y toda mujer, que no es otra cosa más que esa salvación personal, individual, que cada uno tiene cuando recibe el llamamiento de parte de Dios, porque Él nos escogió primero y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces viene sobre Él esa marca, dijimos, imborrable, que tiene todo hombre y mujer de cualquier edad con discernimiento. Y bien dijimos también que los niños no entran en esta etapa porque no tienen discernimiento formado, y que se reconoce como pecador delante de Dios, y que a través del sacrificio de Cristo en la cruz recibe nueva vida gratuitamente, solo por la gracia de Dios. No hay nada que pagar, no hay ninguna manda que hacer, dice que es gratuitamente. Y todo hombre y toda mujer que ha vivido esa experiencia, luego en voluntad rinde un servicio personal e individual a Dios, el Creador. Y esa fue nuestra primera marca visible. Ahora, ¿cómo se hace palpable ante la comunidad? Evidentemente que es a través del bautismo. A través del bautismo damos cuenta, certificamos de aquello que Dios ha obrado en nuestra vida espiritual, de ese cambio, de esa transformación que viene sobre cada uno de nosotros. Pero ahora, la segunda marca de la cual queremos hablar, ponga atención, porque de aquí en adelante
usted va a tener que empezar a decir, esta marca es muy interesante. Y yo le digo en una forma muy sencilla, ¿cómo usted reconoce a un creyente? Si yo le muestro su carnet de identidad, usted me podrá decir, bueno, con el carnet de identidad, evidentemente que yo tengo su nombre, su fecha de nacimiento, tengo muchas veces también puede aparecer el lugar donde fue inscrito y no me dice quién es su padre ni quién es su madre. Tal vez puedo deducir en base a eso su edad. Por cierto, también presenta una fotografía y hay algo que más puedo saber. Ahora, si yo quiero conocer un poco más a esa persona, ya no me sirve lo estático, no me sirve lo que indica la fotografía, porque la fotografía puede mostrar un muy buen semblante, pero ¿cómo verdaderamente yo puedo interiorizarme en el carácter, en la personalidad de ese individuo que yo tengo frente a mí? ¿De qué manera? Hablando, precisamente. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje yo voy a percibir muchas cosas que no me da simplemente una fotografía o un escrito, como se usa hoy en día los currículum vitae. Pero si yo converso con la persona, me voy a dar cuenta de su nivel cultural, su nivel educacional, puedo evaluar sus capacidades y por supuesto también puedo conocer un poco más de su entorno. Por lo tanto, nosotros diremos que como personas con una identidad cristiana, para nosotros es importante la expresión oral como una marca de la identidad cristiana. Por medio de nuestro lenguaje verbal, nosotros comunicamos un 80-90% de nuestras ideas y el otro 10% o diferencia lo expresa nuestro lenguaje corporal, gesticular, con expresiones y con señas. Para los seres humanos el lenguaje verbal es primordial y eso nosotros lo valoramos, y aún en los pequeños con sus gritos y sus ruidos se comunican y se hacen entender, y por cierto que también llaman la atención. Ahora, es cierto que el idioma y los dialectos son barreras para entendernos globalmente, y por cierto que también la Biblia no está ajena a la barrera idiomática, pero damos gracias a Dios porque ha llegado a muchas naciones. Pero nosotros que nos identificamos como seguidores de Cristo Jesús, para comunicarnos con otros usamos principalmente el lenguaje verbal. Ahora, ¿qué características particulares debe cumplir nuestro hablar al compartir con otros? Y eso es lo que nos enseña lo que acabamos de leer ahí en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, prácticamente todo el capítulo, y continuando también en el capítulo 5. He subrayado algunos versículos, por ejemplo el 29 del capítulo 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras soeces, groserías, garabatos, griterías, palabras vejatorias, ¿deben ser parte del bagaje cultural cristiano? De ninguna manera. Nuestras conversaciones tienen que ser edificantes y provechosas. El lenguaje que usamos en nuestra casa debe ser la forma de expresarnos fuera de ella. Y fíjese que hay muchos que se dicen ser cristianos y tienen dos lenguajes. Usted me va a decir, ¿hablan en inglés y en español? No, tienen dos lenguajes. En la casa hablan como se les ocurre, y cuando se ponen la corbata y van al templo, entonces hablan como cristianos. Pero lo cierto es que el lenguaje que usamos en nuestra casa debe ser la forma de expresarnos fuera de ella. No está bien que algunos tengan una expresión lingüística distinta en el trabajo,
a la de la casa y, por cierto, al lenguaje que ocupan en el templo. Es decir, muchas veces usan 3 estilos de lenguaje verbal. Y la verdad es que no debemos de estar de acuerdo con ello, porque nuestra expresión oral debe ser la misma en todo lugar, porque dice la Escritura que nosotros somos carta leída por los hombres. Mire lo que señala allí el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el versículo 6. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Profundicemos un poquito en lo que quiere decir estas expresiones, porque ya hemos comprendido perfectamente que la segunda marca de la cual estamos hablando en el día de hoy es el lenguaje. Y cuando la palabra del Señor nos dice esto de que nadie nos engañe con palabras vanas, es precisamente cuando nosotros empezamos a cauterizar nuestra conciencia y empezamos a permitir aquellas palabras con las cuales se trata comúnmente la sociedad de este tiempo, pero que no hace diferencia del lenguaje cristiano. Y empezamos a aceptar que parten siendo como parte de nuestro diccionario algunos garabatillos, no muy fuertes, pero están ahí. Y de una u otra manera los encapsulamos, le damos un colorcito para no dejarlos de lado. Y eso es lo que señala: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, pero ahora soy luz. Entonces, nosotros, amables oyentes, podríamos decir que como creyentes en Cristo Jesús tenemos que usar el diccionario de la Real Lengua Bíblica. Ese es el diccionario que nosotros tenemos que usar, no el diccionario de la lengua española latinoamericana, donde hay un montón de garabatos y groserías de las cuales nosotros verdaderamente estamos rodeados en nuestro entorno. Pero la Escritura nos llama a nosotros a que las palabras que salgan de nuestra boca tienen que ser palabras de edificación, tienen que ser como zarcillos de plata. Y de esa manera el mundo que nos rodea, la sociedad, la comunidad que nos rodea, se da cuenta por qué somos distintos. Hay muchos creyentes que se dicen ser creyentes. Oiga, pero usted los pone al lado de un cómico, pero le ganan el primer lugar. Yo pienso que es porque la popularidad no los conoce, si no los llevarían a cualquier festival. Y eso no debe ser así. Los cristianos tenemos una maravillosa base de expresión del lenguaje verbal, y esa es la Biblia. Ella toma vida y entra en acción cuando nosotros hablamos de lo que nos dice, y eso es lo que nos enseña claramente aquí el capítulo 4 de la carta a los Efesios, a partir del versículo 16, tal como hemos leído. Y solo por tocar algunos puntos allí en el versículo 17, dice, hablando: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando el hombre y la mujer de Dios, creyente en Cristo Jesús, que han dado ese paso importantísimo, esa marca imborrable que es la salvación y que ha sido demostrada ante los demás a través del bautismo, entonces el hombre y la mujer tienen su mente y conciencia ocupada en otros intereses. Y evidentemente que la palabra de Dios tendrá cabida en su lenguaje.
¿Y por qué tendrá cabida en su lenguaje? Porque no está ocupado en las vanidades terrenales, sino que está ocupado en las eternas. Mire, hay personas que se saben todas las canciones de los cantantes y ni siquiera se saben un coro ni un himno. Si no les tienen en el templo un proyector, no cantan, porque tampoco llevan el himnario. Es una vergüenza andar con un himnario y una Biblia en la mano, es vergonzoso. Eso es del siglo pasado. Pero fíjese que el versículo 18 señala lo siguiente. Estamos hablando de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios y por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Detalla lo que pasa con el entendimiento entenebrecido por la ignorancia y dureza del corazón. Cuando habla de entendimiento, se refiere a nuestra capacidad de razonar. Entenebrecido se refiere a oscuro, sombrío, y agrega porque la ignorancia de la palabra, el desconocimiento de ella, hace que el individuo sea de conciencia dura, equivocada y errada. ¿Por qué razón? Porque no tiene su mente impregnada con el diccionario de la real, única y suprema palabra de Dios. Por favor, ¿me pueden dispensar un momento para, junto a mi Biblia, saborear un café? Pero no se retire, porque viene un hermoso intermedio por nuestro encargado de audio. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que mora en vosotros. Romanos, capítulo 8, verso 1 al 11. Continuamos con mi Biblia y un café. El versículo 21 de este mismo capítulo nos señala algo muy interesante. Dice: sí, es un modo condicional, en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Porque el versículo 20 señalaba: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a su verdad. Y el versículo 22 de esta misma lectura es lo que nos hace notar un antes y un después, porque dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
No es que poco a poco Dios lo saque de nosotros, es que debemos despojarnos, quitarnos lo viejo y vestirnos de lo nuevo que trae consigo la justicia, la santidad en verdad. El despojar significa quitarse bruscamente toda aquella ropa indeseable y arrojarla lejos. Eso es lo que debe ocurrir cuando llegamos a Cristo. Vestirnos del nuevo hombre. Vestirnos del nuevo hombre conlleva el cuidado. Vamos a colocar un ejemplo. Una persona que trabaja en la construcción y luego tiene que ir a un evento hermosísimo. Y ese hombre que nosotros vemos todo andrajoso y mal afeitado, y luego después de una hora de preparativos lo vemos ahí con elegancia, vistiendo un terno, un peinado, un perfume. Eso es lo que demanda Dios de cada uno de nosotros. Quitarnos aquella manera de vivir que la sociedad nos quiere imponer, pero nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos que amar al mundo y que el mundo nos aborrecerá porque nosotros amamos a Cristo. Vestirnos del nuevo hombre conlleva vestirnos con cuidado, con atención, con dedicación, con elegancia, buscando la justicia y la santidad en verdad. Pero el versículo 29, tal como lo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No dice si puedes evitarlo, hazlo. No es que Dios lo quite poco a poco. Una nueva vida en Cristo nos lleva a cambiar el lenguaje verbal y oral porque andamos en nueva vida. Que usted me diga, no, es que usted no sabe, hermano, mire, yo soy chofer y los chofer, si no batallamos de esta manera no vamos a llegar a ninguna parte. Mire, lo mismo podría decir un carabinero, lo mismo podría decir un PDI, lo mismo podría decir un soldado, lo mismo podría decir cualquier persona que esté en un lugar que demanda mucha predisposición a imponer autoridad. Una nueva vida en Cristo nos lleva a cambiar el lenguaje verbal y oral porque andamos en nueva vida. Cuando nosotros hablamos mal, estamos arrinconando al Espíritu de Dios. Le estamos diciendo, déjame hablar como yo quiero. Cuando te necesito, te llamo. Y el Espíritu Santo no es un empleado a nuestro antojo. Es el ayudador que actúa en nosotros para llevarnos a la verdad a través de la palabra de Dios. Con mi Biblia y un café estamos compartiendo en este día una de las grandes marcas que nos distinguen en nuestra identidad cristiana, y es el lenguaje. Mire, el versículo 31 del capítulo que estamos comentando, el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese toda amargura y toda malicia. Una mente perturbada y que no se deja cambiar por la mente de Cristo habla todo el tiempo sandeces. Una conciencia amargada, llena de rencor y odio, desparrama malicia. La malicia es hablar pensando en engañar. Eso es la malicia. No puede ser en un hombre y en una mujer que han confesado tener una experiencia personal con Dios a través de Jesucristo, reconocerle en su vida como su Señor y Salvador, que no haya un cambio en su forma de hablar, que no demuestre que hay conocimiento, sabiduría de la palabra de Dios en su vida. Lo único que está sucediendo allí es simplemente una mente perturbada. Cuando examinamos, por ejemplo, el capítulo 5, verso 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Cuando el hombre y la mujer han entregado su vida a Dios y dejan que el Espíritu Santo de Dios los guía, los conduzca, los gobierna, entonces desarraiga de su mente, de su conciencia,
aquellas palabras deshonestas que menciona la Escritura, que no son otra cosa más que groserías, garabatos, ni necedades, palabras que no edifican, ni palabras engañosas, sino antes bien dice con acciones de gracia. Cuando está la verdad, la justicia, la razón, entonces hay palabras de entendimiento y de limpia conciencia. Dice, agregando en el versículo 6, no nos dejemos engañar con palabra vana cuando prestamos oídos a cuentos errados y nos hacemos parte de ello, es decir, tomamos partido o bandera de lo que es pecaminoso y además lo avalamos. Fíjese que en estos tiempos, pensando en el lenguaje que nosotros debemos de hablar, como la iglesia somos seres vivientes y somos parte de una sociedad y de una comunidad, si nosotros no cuidamos nuestro lenguaje, evidentemente que nos vamos a contaminar y nos contagiamos, y muchas veces también nos abanderizamos con aquellas propuestas a las cuales nos lleva el mundo. Y nosotros sabemos que entre el mundo y Dios no hay comunión. Y si nosotros amamos al mundo, pues entonces estamos aborreciendo las cosas de Dios y debemos de entender que el mundo nos aborrecerá. Y en este último tiempo, ya estos últimos años, ha entrado fuertemente un gran cambio de lenguaje, no solo en medio de la sociedad, sino que también un cambio de lenguaje que está entrando en medio de la iglesia. Y esto es producto de los cambios sociales que estamos viendo en el mundo y de los programas a nivel mundial que están impulsando las grandes organizaciones que son los que manejan las masas, y a los países pequeños económicamente y con poca capacidad de desarrollo, entonces los están comprando con sus estratagemas de engaño, de opresión y de odio. Y por cierto, también quieren desvincular todo aquello que nos relaciona con Dios. Y de esa manera ha empezado a entrar un lenguaje no solo en medio de la sociedad, sino también en medio de la iglesia. Y precisamente en aquellos hombres y mujeres poco relacionados con la palabra, y cuando el creyente no tiene buen arraigo y no tiene buen fundamento a través de la palabra de Dios, entonces fácilmente cae en estas redes que han entrado a tergiversar el conocimiento y la enseñanza de la palabra de Dios, introduciendo no solo en medio de la sociedad, sino también llegando hasta la iglesia las tendencias sediciosas de ideología de género, de feminismo, de odio desvinculante de los principios bíblicos. Y a tal punto que hoy en día lo social está tomando mucha relevancia en medio de la iglesia, y poco a poco se van entrando también ideologías que son netamente políticas y no tienen nada que ver con la escritura. Y hoy es común escuchar hombres y mujeres que exponen en forma, según ellos, inclusiva, como que si la palabra de Dios estuviera excluyendo al pecador. La palabra de Dios no excluye a todo hombre y toda mujer que realmente buscan a Dios con una mente y una conciencia entregada. Lo que Dios excluye, y más aún, dice que hay un infierno que está esperando para el diablo y sus ángeles, es el pecado. Pero, amables oyentes, esta manera de distorsionar, de deconstruir el lenguaje, es lo que está causando mucho daño, no solo a la persona en sí, sino también muchas veces cuando personas que tienen responsabilidades, pensando que lo están haciendo bien, hacen uso de estos lenguajes
que está promoviendo el gran movimiento social que tiene un fin, que está planificado, que está programado para ser aplicado a nivel mundial. Y nosotros como país no debemos de olvidar que este lenguaje, que no es el lenguaje con el cual Dios nos habla a nosotros a través de la Escritura, está muy bien narrado y expuesto allí en la propuesta de Constitución que cada uno de nosotros tuvo a bien decidir por aceptarlo o rechazarlo. Y amables oyentes, en este punto tenemos nosotros como cristianos que ser muy certeros y veraces. La palabra de Dios, la cual ha sobrevivido en el mundo, la palabra de Dios, la cual está sobre esta tierra hace más de 3.500 años, no va a cambiar cualquiera que sea la época, el tiempo, la generación que se está viviendo. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Usted como hombre y mujer creyente, cristiana, realmente lavada y limpiada por el sacrificio de la sangre de Cristo en la cruz, no debe dejarse llevar por diccionarios callejeros, sociales, ni por diccionarios costumbristas. Usted tiene que hablar conforme le enseña el real diccionario de la santa palabra de Dios. Y precisamente encontramos en la Escritura, ahí en el capítulo 5, en el verso 19, cómo nos enseña la palabra que debemos nosotros de hablar y de compartir como creyentes, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted toma esta palabra tal como ella está señalando, para muchas personas estas expresiones son muy antiguas, muy añejas, muy del pasado, no son de actualidad. Pero miremos a quienes está hablando, a quienes está escribiendo el apóstol Pablo, a quienes está aconsejando. Está aconsejando a un territorio, allí la iglesia de los hermanos de la zona de Éfeso, en la cual había una gran, inmensa idolatría. Por lo tanto, el apóstol les dice que ellos como creyentes en Cristo Jesús deben impregnar sus vidas de aquello que los lleva, los encamina, los enruta, los encausa, los endilga, los guía por el camino de la santificación. Por eso que les llama a que hablen entre ellos, en vez de estar hablando con truhanerías, con palabras engañosas, con maledicencias, que hablen entre ellos con palabras de santidad, como era la salmodia, los himnos y los cánticos, agradeciendo en sus corazones a Dios. Y esa es la forma en la cual debe hablar todo hombre y toda mujer cristiana. Su conversación tiene que girar en torno a la obra que Dios ha hecho en sus vidas y no en torno a lo que dice este político, lo que dice este otro, lo que dijo este personaje, lo que dijo este cantante, lo que este impone, lo que otro no impone, y al final estamos haciendo verdaderamente una iglesia que es llevada por la sociedad y no esa iglesia que el Dios eterno fundó y plasmó a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y amables oyentes, una vez más, el tiempo inexorable con nosotros. Creo que nos quedó programa para la próxima semana, así que queremos en este momento dejar hasta aquí este ciclo y luego la próxima semana proseguiremos con ustedes. Vamos a orar.
Te agradecemos, soberano creador, por este día de vida. Te damos gracias por esta oportunidad de compartir con nuestros hermanos. Padre eterno, rogamos en tu misericordia que tu bendición esté en cada vida, en cada espíritu, en cada alma de nuestros oyentes, donde quiera que ellos se encuentren. Señor, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu para darnos, mi Dios, esa dirección y esa fuerza y la permanencia de estar compartiendo a través de esta red una enseñanza de vida a través de tu palabra. Soberano Creador, a ti pedimos esa bendición de lo alto por lo que hoy hemos preparado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, nos encontraremos la próxima semana en este mismo punto, en el mismo dial. No se mueva de la frecuencia porque estaremos con usted. Dios le bendiga. Así hemos llegado al final de nuestro programa, extendiéndoles la invitación para dejar sus comentarios y también invitándoles para suscribirse a nuestro canal. Con la ayuda de Dios será hasta el próximo programa. El Dios de paz bendice vuestras vidas. Amén.